Somos jóvenes, amor. Somos jóvenes, tú y yo. Y esta juventud ha de perdurar como el cielo azul. ¿Qué pasa, chicos? ¡Ey! Nada, que en un rato nos tenemos que bajar para abajo, para ver si hemos preparado todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Buena tarde hoy. No nos hemos, papeles nuevos. no nos hemos dejado nadie el bombo, bombero, tenemos todo. ¿Preparado? Pues bien. Somos la Charanga Pifola, somos de aquí, pues ya estamos en Maluenda, somos casi todos, unos cuantos de Maluenda, otros tenemos de allí. Tenemos algún bilbilitano que también le dejamos subir, alguno de la Roca que también les dejamos. Pero bueno, son buena gente, entonces pueden venir. Esta cueva, lo que veis, es una cueva que ha tenido muchas utilidades, porque nosotros la conocimos y vinimos aquí, estaba hasta arriba de paja, cajones, y hasta ahora, hasta el día de hoy, pues hacemos aquí la peña solo para las fiestas. Esta charanga surgió, a ver, todos empezamos en la de la Big Band. No, pero antes en la banda de Calatayud y la banda de Maluenda, pues ya empezamos a formarnos un poco todos. Y de ahí se formó una Big Band, que éramos 20 y tantas personas, y como se complicó la cosa, pues se decidió hacer una charanga con un grupo más reducido. Y también salió un grupo que es solo Bronson, que también fue parte, se fue a otro grupo. A ver, hay que tener en cuenta que a pesar de que estar de fiesta y hay mucho ambiente y tal, pero hay que también centrarse un poco y saber que es un trabajo, hay que tener seriedad y hay momentos para todo, de disfrutar, de pasarlo bien y sobre todo buen ambiente. La gente cuando estáis ahí vosotros tocando os molesta mucho, os anima mucho. Sobre todo a la percusión. ¡Vamos! ¡Venga! No sé qué encima. ¿Cuál es el instrumento, digamos, que no puede faltar en una charanga? El bombo. El bombo. Es el ritmo. La gente piensa que es el más sencillo y es el que quiere tocar todo el mundo. Sí, el bombo manda. Algún empujón, sí. Te comes alguna vez el instrumento. Porque normalmente cuando estás de fiestas, pues la gente va con unos tragos los demás y se te meten por el medio, que te dan la trompeta. Pues aquí es un poco el recorrido, ¿no?, que hemos llevado con la charanga a los años. También tenemos aquí un CD que hicimos en colaboración con la peña Los que faltaban en Calatayud. Pero guay, gusta echar la vista atrás y ver que mejoramos como el vino. Lo que más se lleva ahora son las pegatinas. ¿Le pones uno que? Claro. Ya está, así ya, el escudo y la pegatina. Bueno, chicos, ¡hala, venga! Ahora va. Bueno, ahora estamos en la Plaza Baja y ha quedado parte de gente, han venido aquí para arrancar tocando ya nosotros y que nos sigan hasta la Plaza de Toros, que allí tenemos un concurso de recortadores y ahí pasaremos la tarde. ¿Y cuáles son las canciones que más os piden? Hay muchas, sobre todo La Mentirosa o Fiesta Pagana gusta mucho en algún sitio, lo tienen como himno. ¿Qué es lo más raro que habéis adaptado a la charanga? Las típicas de misa que las metes en plan como la Marieta, a la pared, pues a la pared. Claro, es todo lo contrario a lo que realmente es la canción. Picantona varía mucho. Sí. Letras picantonas. Picantonas. Hay que buscar siempre un poco sin ofender, que nadie se sienta ofendido, siempre es el pasarlo bien, el disfrutar. ¿Suflamos un poco qué? Venga. Bueno, vamos a la Plaza de Toros. Y como hace calor hay que llevar refrigerios, que si no... Yo he elegido este outfit porque tenía un calor de miedo y he dicho, guau, pues me voy a poner así. En verano, calor y moscas. Y para poder solucionar eso, pues tenemos nuestro refrigerio típico, que es cerveza a punta pala y poquito más. Oye, ¿concibiríais unas fiestas sin charanga? No. Nosotros somos de la peña de los 40 y pico, somos unos más maduricos ya de todos, ¿sabes? Pero aquí estamos, al pie de cañón. Ahora nos vamos a las vaquillas. Que hay recortadores. Concurso de recortadores.
Y después hay cena popular en la plaza. Oye, ¿la charanga qué os parece? Ah, pues Es sensacional. Es lo que nos da la vida, la marcha aquí en el pueblo, pues es que si no, unas fiestas sin música, mira, a ver. ¿Cómo es el baile que hay que hacer en toda buena charanga? Que sé yo, pues todos me llaman el tablón. Bueno, pues ahora a la plaza a disfrutar, ¿no? Hombre, perfecto, Hombre. ahora allí a darlo lo que podamos. ¿Qué es lo que más te gusta de la charanga? Hombre, pues la marcha que dan, en lo que animan, todo el ambiente que se crea con una charanga. Cualquier canción de la que toca la charanga pífola es un éxito total. Sí, es nuestra charanga, vamos, favorita, preferida de todos. Sí. De vez en cuando hay que coger un poquito de energía, porque si no, complicado. Pero no, la verdad que bien. Eso he visto, ha habido bocadillo, ¿no? Sí, sí, siempre hay que coger fuerza. La fuerza siempre tiene que estar presente. Si no es imposible. ¡Hala, a tocar! ¡Venga, hasta luego! Me han dicho que te han nombrado Peñista del Año, ¿cómo es eso? La verdad es que es un honor representar a alguien de Peñas del Pueblo y bueno, nos presentamos al concurso de este año y me ha tocado a mí. La verdad es que es un placer representar a estas chicas tan guapas, a estos chicos y a estos músicos que también son de otras peñas. ¿Y ahora os imagináis unas fiestas sin charanga? Por supuesto que no, esto es lo que da alegría a la plaza. Podemos decir que no tenemos quejas de que hayamos hecho muy mal de momento, así que bien, la gente está muy contenta. ¿Son exigentes o no? Sí, la verdad que sí. No se puede tocar, que se seca la garganta. ¿Qué? ¿Dónde vais? ¿Qué queréis? ¿Una cañita o qué? Pues nada, ahora ya como hemos subido de las vacas, hemos preparado la mesa y aquí en la peña del Chiringo pues hay que rellenar un poquito de cerveza para pasar elegante la cena, que si no el calderete caliente sin cerveza fría es un mal negocio, así que tenemos que refrigerarnos por dentro. A ver, si es que esto de jugar en casa es muy favorable, te tratan como reyes. También hay que decir que en cualquier pueblo donde vamos o donde van, y yo ahora ya estoy retirado, la verdad es que ellos pueden hablar mejor, pero siempre el músico, siempre se ha dicho que donde va, ya en tiempo se quedaban a dormir en las propias casas de los vecinos del pueblo. Creo que eso hace mucho tiempo. Creo que ahora, a día de hoy, solo nos falta eso. Alguna vez nos hemos quedado a dormir, ¿eh? Hoy vamos a tener el pequeño placer de empezar la charanga, algunos de los que ya no formamos parte de ella, de empezar con ellos, que la verdad es que para quitarnos el gusanillo viene bien. ¡Vamos para abajo! Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta ahora. Hola, que vaya bien. Venga, ahora cenaremos aquí la charanga en el pueblo y nos toca colaborar un poco, ya que en otros pueblos cuando vamos pues nos dan ya todo hecho y aquí pues hay que ayudar un poco a montar la mesa. ¿Qué tal se viven las fiestas de tu pueblo trabajando? Pues se llevan bien, es una cosa maja ya que estás en tu pueblo y eres parte de la fiesta. Sin vosotros no habría fiesta. No, yo creo que no, porque las charangas es parte fundamental de las fiestas. No estamos cansados, pero de llevar la fiesta, aparte de estar tocando, como estamos metidos también en la fiesta porque somos del pueblo, pues un poco se notan las piernas sobre todo. Pues luego vamos a hacer una charanga, tocaremos aquí un poquito de sobremesa y así damos tiempo a la gente que recojan las mesas y luego saldremos en charanga hacia hacer un recorrido de peñas y luego ya al pabellón. ¿Qué hay de menú hoy? Caldereta de ternera. ¿Y qué lleva? Pues lleva un poquito de verduras, ternera y patata. ¿Para cuántos habéis hecho? Para 800. Yo soy Diego y soy uno de los integrantes con los que empezó la charanga en su momento. ¿Cómo han cambiado tus veranos desde que no estás en la charanga? A mal. A mal, porque antes era llegar verano y significaba básicamente estar de junio a septiembre, octubre, semana sí, semana también, 2-3 días de fiesta. Y además además no te sentías mal porque dices trabajo. Eso decías en casa. Entonces han cambiado mucho porque la verdad que llegan los veranos y eran la hostia, no nada que ver con ahora. ¿Se liga en la charanga o no se liga?
¡Uf! ¡Hostias! Bueno, mira, ligar, no sé si se liga, pero aquí el caballero conoció en un pueblo tocando la charanga a su futura esposa. Así que ligar no sé si se liga, pero el amor de la vida sí que se puede conseguir. Porque anécdotas aquí con la charanga os habrán pasado mil y una. Al que más le pasa es a él. No. Este es el que más le pasaba. Ahora ya no me pasa. La trompeta, de irse a tocar con otra charanga, que los veía que iban del mismo color que nosotros y como había tantas, pues vio a unos que iban de verde como nosotros, ¿verdad? Se puso con ellos. Llegar en pilares a la casa. ¿Quién son? Si no conozco a ninguno. Al final, la charanga tiene muy buenos ratos, pero también tiene ratos complicados. Dejas a la familia, la novia, ensayos en fines de semana y al final es un trabajo, porque es un trabajo, es una responsabilidad que es en fin de semana, es en fiesta. ¿Tienes vacaciones? Para tocar. ¿Coges días libres? Para tocar. Si la charanga, más tranquilos. Más aburridos, pero más tranquilos, eso seguro. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Pues ya hemos terminado de cenar, hemos pasado la tarde con las vacas, con el pasacalles y ahora pues ya ves, la plaza llena, ya la gente ha terminado, haremos un par de canciones con unos cuantos de los que estábamos antes, con los que estamos ahora, para que la gente se lo pase bien y luego ya volveremos a hacer pabellón. Esperemos que guste y a pasarlo bien. Bueno, ¡Feliz verano! Igualmente, pasarlo bien, ¿vale chicos?